Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 6 de septiembre del año 2022. Hoy nos toca ver, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, Génesis, el capítulo 19, los últimos versículos que son del versículo 30 al versículo 38, como un resumen de este capítulo. En este capítulo encontramos 4 características dominantes: el castigo repentino de Dios sobre los malvados cananeos, la cercana relación de Lot con la sociedad impía, cada vez, como ya han visto, se acercó sus tiendas más y más hacia la ciudad, la misericordia y liberación divina de Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y, en un sentido, el renacimiento de Sodoma en la cueva en los versículos 30 al 38, como veremos brevemente. El relato del final de la historia de Lot, que se nos narra en Génesis 19, 30 al 38, es uno de esos tristes capítulos de la Biblia de uno de los personajes históricos de sus páginas. De una gran salvación de la destrucción que vino sobre Sodoma y Gomorra, de Lot y su familia inmediata, por misericordia de Dios y también, como vimos, por petición en oración de Abraham, su tío, a la ruina ocasionada por la embriaguez de Lot y la lascivia de sus hijas en el final de este capítulo. Qué triste. La narración de cómo fue liberado Lot del castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra termina desafortunadamente con un detalle para nosotros hoy en día repugnante. La cultura impía, inmoral, que había rodeado a la familia de Lot por tanto tiempo en Sodoma, había repercutido no solo en Lot y su esposa, que se habían como moldeado las costumbres, sino también en sus 2 hijas, desafortunadamente. Creo que aquí hay una gran lección para los que somos padres. No podemos escapar el mundo y la cultura en la cual vivimos yendo a vivir en una cueva como pretendió Lot. Sin embargo, sí debemos de orar y hacer todo lo posible para que la cultura de este mundo no penetre y permanezca en los corazones de nuestros hijos, como aparentemente sucedió con las hijas de Lot. Y esto cada día es más difícil, porque estamos viviendo ya, como he dicho en múltiples ocasiones, en una cultura que está en contra de todos los valores que se enseñan en la palabra de Dios. Desafortunadamente, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la moral de la sociedad, lo vemos en las vidas de los supuestos héroes, los actores, los cantantes, las telenovelas. Lo vemos en todos los sectores de nuestra sociedad, cómo la moral en estas últimas décadas ha ido decayendo cada vez más rápido. Y se nos está tratando de imponer sobre nosotros una ideología no nuestra, llamada la ideología de género, desafortunadamente. Y la cultura que predominaba en aquellos días, obviamente, es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, no es el todo. Era una cultura diferente, pero con una moral pésima, y Lot se quedó ahí. Cada vez hizo sus tiendas más cerca para vivir después en la ciudad. Y esto a la larga contaminó a sus hijas, desafortunadamente. Y la nación de Israel, los descendientes de Abraham, vivieron las consecuencias por muchos siglos después. Aun cuando los 2 ángeles habían dejado seguro a Lot en Zoar, Lot no se sintió seguro allí, como leemos en este texto. ¿Temía acaso Lot que un juicio tardío divino pudiera destruir también esta quinta ciudad de la llanura? No sabemos, pero tenía miedo de los habitantes y por eso fue a vivir en una cueva con sus hijas.
en una de las cuevas que son comunes en el área hoy en día del Mar Muerto, si alguien ha visitado Israel. Apartados como estaban del mundo exterior, sin contacto, Lot y sus hijas siguieron sus razonamientos y llevaron a cabo el pecado de incesto con su padre, pensando que era la única manera de evitar la desgracia de quedarse sin hijos. Quizás pensaron que ya no había mucha población, pero como no se destruyó todo, mucho, pero no todo, seguramente vieron algunos sobrevivientes. Nada más que quizás no vieron ahí algunos jóvenes con potencial para tomar el lugar de lo que ellas pensaron que iban a ser su esposo, pero estaban pensando humanamente hablando. Por lo tanto, debemos juzgar compasivamente el suceso, porque la serie de desastres que golpearon a estos tres no eran de ninguna manera trivial, ¿no? No sabían cuántos habían sobrevivido esta gran destrucción. Las muchachas, en un sentido humano, se encontraban en aprieto desesperado. ¿Dónde habría un hombre que se casara con ellas y perpetuara el nombre de su padre? Esta pregunta no tenía poca importancia para la gente de aquella sociedad que valoraba a la mujer mucho porque era madre de hijos. La solución que encontraron a nosotros nos escandaliza. Ellas quizás se autojustificaron con eso, ¿dónde vamos a encontrar varón? Y sabiendo ellas que no daría resultado positivo discutir esto con su padre, padre, ¿te acostarías con nosotros para darnos hijos? Repugnante para un padre. Su plan era de insensibilizar al papá con el vino, embriagarle, y por turno cada una de ellas tener relación sexual con él para tener descendencia. Ahora, Lot no se libra de la culpa en este triste episodio. Se dejó seducir por el vino, se embriagó. Ya sabemos que eso es en contra de la voluntad de Dios. Y después dice que no se dio cuenta, estaba tan borracho. Fue seducido por sus propias hijas, y no solamente una vez, sino dos, cada una. En el sentido humano, el plan dio frutos, porque 9 meses más tarde, cada una de sus hijas dio a luz un hijo. Las madres de estos 2 hijos nacidos del incesto les pusieron nombres sin considerar el pecado mediante el cual habían sido concebidos. A uno le nombraron Moab, entre paréntesis del padre, ya que vino del padre. Y el otro, Ben-Amí, hijo de mi pueblo, o sea, hablando del futuro de los descendientes. Y estos llegaron a ser los antepasados de 2 naciones moralmente degeneradas y corruptas, que fueron 2 de los enemigos más feroz de los descendientes que enfrentarían los descendientes de Abraham siglos después. Después de este relato, no se escucha nada más acerca de Lot en el sentido de la historia, aunque sí es mencionado en el Antiguo Testamento como un ejemplo negativo. No vuelve a aparecer en la historia del pueblo de Dios, excepto indirectamente mediante los moabitas, descendientes de Moab, y los amonitas, los descendientes de Ben-Amí, vecinos de Israel hacia el este, en el otro lado del Jordán, que en un sentido bloquearon también la entrada a la tierra prometida y guerrearon con Israel por muchos siglos. Los descendientes de Lot no solo mostraron abierta hostilidad hacia los israelitas, de hecho también se fueron en pos de falsos dioses y seguir falsas religiones. No parece que el final del relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra tenga como objeto el condenar a Lot o sus hijas, sino el propósito de estos últimos versículos de mostrar el origen de los moabitas y amonitas y explicar quizás en un sentido su parentesco cercano con el pueblo hebreo y quizás explicar en otro sentido su gran inmoralidad porque vinieron de incesto. Por otra parte, tampoco hay una señal de aprobación moral, que esto fue algo correcto de parte de las hijas de Lot y de Lot. No, es un triste capítulo de los hombres actuando humanamente para resolver situaciones sin consultar a Dios en oración. Y ha pasado muchas veces en las páginas del Antiguo Testamento. Al estudiarla, leerla, se darán cuenta ustedes cuántas veces
hombres toman decisiones para humanamente resolver situaciones que son difíciles, vamos a admitirlo, pero que resultan peor las consecuencias de lo primero. Pasó con Abraham, ¿no? Con Ismael e Isaac. Hasta la fecha estamos pagando los precios. La Biblia es admirable, muy admirable, maravilloso, porque es transparente en cuanto a las debilidades, a los errores y aún a las caídas de sus héroes o de sus personajes históricos. Otras culturas de esos tiempos exageraban los logros de los reyes, por ejemplo, los líderes, y minimizaban o ignoraban sus grandes debilidades, fallas y caídas. Y creo que aquí hay una gran lección para nuestra cultura el día de hoy. Tengamos cuidado de exagerar las buenas cualidades de aquellos que son los actores en nuestra cultura, los que mueven, los que influyen, los que deciden, y por el otro lado, de minimizar o ignorar sus grandes debilidades, fallas y caídas. Debemos de ser transparentes, y especialmente los que tienen puestos de autoridad, los que tienen posiciones de influencia, deben de cuidarse en su corazón y de lo que las personas dicen de ellos, de no permitir que exageren y los pongan en un pedestal muy alto. Y por el otro lado, ser transparente en cierto sentido en cuanto a sus errores y caídas, para que los vean tal como son y la gente aprenda, no los vean como dioses, como personas que no pueden cometer errores, sino como seres humanos, como todos nosotros, pero que están en posiciones de autoridad o de influencia. Entonces, ojo en levantar a personas y ponerlos en un pedestal como personas que son perfectas, no pueden cometer errores, porque todos cometemos errores y todos somos pecadores. Ojo de tratar de ignorar, tapar, minimizar los errores y como que justificarlos. No, debemos de ser transparentes en eso, y hay una gran lección en eso. Por lo tanto, en la Biblia tenemos un registro confiable que sirve para que nosotros aprendamos lecciones de aquellas cosas que debemos imitar, o sea, lo bueno, y también de aquellas cosas que debemos de evitar, lo malo. Como el caso aquí de Lot, es obviamente qué es lo que debemos de evitar. Por uno, yo creo que la lección es clara: no os embriaguéis con vino, dice Efesios capítulo 5, 18, en lo cual hay disolución. Bueno, aquí pagó Lot el precio, y también generaciones posteriores, Israel también pagó el precio. Obviamente, incesto, relación sexual entre hijas y papás, no es ni en nuestra cultura, que es inmoral el día de hoy, es muy corrupta y degenerada. Aún así, ve con malos ojos el que un papá se acueste con sus hijas, especialmente si son hijas biológicas. Inclusive cuando no lo son hijas de la esposa con la cual se casaron, también se ve mal. Obviamente aquí son dos errores que debemos evitar. Y el tercero lo mencioné al principio de este devocional, que debemos tener mucho cuidado porque vivimos en una sociedad antagónica ya a los valores y enseñanzas de la Biblia, de permitir que esos influyen, se metan al corazón de nuestros hijos especialmente. Hay que cuidarlos, hay que enseñarles, hay que modelar, hay que dialogar en todo momento, hay que aprovechar oportunidades, hay que aprovecharnos de lo que la comunidad de creyentes ofrece en el sentido de apoyos, enseñanzas, eventos, servicios, retiros, para reforzar lo que la Biblia enseña, para contrarrestar la influencia de la cultura alrededor. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por la palabra de Dios. A través de estos sucesos, Israel vería, obviamente, en su historia, que Dios castiga severamente y que es justo porque castiga la gran inmoralidad. Asimismo, aprendería Israel la necesidad de imitar y aferrarse
no la necesidad, mal hablé, la necedad de imitar y aferrarse a la impiedad de los cananeos. Ahí admití un error que cometí. Y creo que nosotros también debemos de considerar eso. Tarde o temprano se paga el precio, tal como Gálatas capítulo 6 nos enseña. ¿Cómo debían vivir sabiendo la forma en que Dios actuó con los cananeos, especialmente los habitantes de Sodoma y Gomorra de esta llanura que estaban viviendo una vida tan corrupta y moral? La lección es bastante clara. Nos dice 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 16: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan y reciben el castigo de Dios. Aprendamos de esta triste historia lecciones para nuestras vidas que serán de bendición, como las que he mencionado. Padre, te damos gracias porque ahí en tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, colocaste historias como estas, tristes, repugnantes, pero que tienen lecciones para nosotros. En este caso, cosas que no debemos de imitar, cosas que debemos de evitar, cosas que debemos hacer a favor y para la protección de nuestros hijos. Protege el corazón de cada hijo nuestro, para que crezcan en gracia, sabiduría ante ti y todos los hombres, y no sean contaminados, ni nuestros niños, ni nuestros jóvenes, por la cultura antagónica a nuestro alrededor, y sigan en el camino que tú has señalado, el camino de Dios. Protégeles y derrama tu sabiduría sobre los padres para saber cómo hacerlo, fortaleza para cómo vivirlo como ejemplo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 7 de septiembre a las 19:30. Sin necesidad de registro, habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Iniciamos una nueva serie biográfica que se llama Nuestra Gran Nube de Testigos, y le invitamos a escucharnos o vernos en la transmisión o a estar presentes, porque también este próximo miércoles, mañana, vamos a celebrar la Mesa del Señor en forma presencial y también se va a transmitir. Un anuncio muy aparte: va a haber una actividad que se llama Camino a la Cumbre, que es la preparación, como una probadita de la Cumbre Global de Liderazgo, este próximo sábado, que será 10 de septiembre a las 9 de la mañana en el auditorio de Torrefuerte. Todos son bienvenidos, es gratuito, les esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos veremos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Como siempre, cuídense mucho en estos días, que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Nos vemos.